¿Ustedes qué entienden primero por complementarios? Niños. ¿Qué entiende por complementar algo, profe, como una figura o algo. Muy bien, que se complementan, para hacer uno solo. ¿Listos? Es decir, así como digamos cuando hablan de parejas, y bueno, es que mi pareja me complementa, es porque se sienten unidos y son uno solito. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de ángulos complementarios, más o menos como la idea. Y pues son ángulos, son dos ángulos, son dos. Igualmente, así como se complementan las parejas que son dos, entonces igualmente van a ser los ángulos. Van a ser dos ángulos que forman un ángulo recto. La suma de los dos ángulos forman un ángulo recto. Si se dan cuenta aquí, este ángulo aquí es un ángulo recto que está dividido en dos ángulos. El primero, y además tengamos en cuenta que los dos ángulos tienen que ser agudos, sean menores de 90 grados. Si a la suma de dos ángulos agudos que suman 90 grados, van a ser un ángulo complementario. Entonces, este ángulo, no sabemos cuánto mide, y este ángulo es mucho más pequeñito y la suma de esos dos ángulos siempre tiene que darme 90 grados. ¿Listos? Por ejemplo, ya todos sabemos que dos rectas perpendiculares son aquellas que al cruzarse forman un ángulo de 90 grados, entonces ya puedo asegurar que voy a tener, que mis ángulos van a ser complementarios. Por ejemplo, voy a tomar el siguiente. Ahí yo tengo dos ángulos complementarios y voy a nombrarlos. Voy a ponerles nombre. Voy a mencionarlo. Entonces, no estoy nombrando mal. Entonces, aquí y aquí. Ay, este no es. Es el converso. Hay 41 grados y otra me pasó lo mismo. ¿Listos? Y ese tiene 43 grados. Este 46, voy a agrandar un poco la letra, porque, digamos, yo, pues se ve chiquitico, pero digamos, hay niños que están desde el celular y pues no van a alcanzar a ver. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, tengo dos ángulos y si sumo esos dos, siempre, no importa, siempre van a sumar, los ángulos complementarios van a sumar 90 grados la suma, siempre. ¿Listo? Siempre. No importa si el otro ángulo es mucho más pequeñito, no importa. Pero siempre la suma de esos dos ángulos siempre me da 90 grados. Si yo muevo mi ángulo, si se dan cuenta, siempre no superan los 90 grados. Entonces, la suma de estos dos, voy a ponerlo como un número entero. Voy a ver si lo puedo poner como número entero. No está complejo. Digamos, todos sabemos sumar números decimales, ¿cierto? Es cuando yo sume 41.23 y 48.77, esos dos ángulos sumados siempre me van a dar 90 grados. Además, des en cuenta que no estoy superando, los ángulos no salen de aquí, ¿sí? Digamos, no salen de este lugar, no están como por acá, ni por acá, ni por acá, ¿cierto? Sino solamente están ocupando un ángulo recto que no importa la longitud la amplitud de los dos ángulos, no importa. No importa si esos dos ángulos son mucho, muy pequeños o muy grandes, no importa, siempre la suma de esos dos siempre me van a dar 90 grados. ¿Claro con eso, niños? Niños. ¿Dudas con eso? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, ya les pongo la diapositiva para que tomen apuntes. ¿Listos? Entonces, si se acuerdan cuando yo crucé los ángulos, ¿se acuerdan que yo crucé dos rectas así? ¿Se acuerdan? Y estos dos ángulos van a ser exactamente iguales y esos dos van a ser exactamente iguales. Nosotros lo vimos hace ratico, pero salieron iguales. ¿Listos? Esos tipos de ángulos también se llaman... Ah, mire, se me olvidó. Tomen esos apuntes de lo que están ahí, se me olvidó. Aunque ahorita vamos a ver eso de cómo se nombran los ángulos y todas esas cosas. ¿Listos? También de tomar eso que están ahí, apuntes. No me había... Ahora sí.
Estos se llaman ángulos suplementarios, que son los ángulos que al sumarlos también forman, ya no forman un ángulo de 90 grados, sino un ángulo de 180 grados, que es la recta de aquí, que es un ángulo llano. ¿Listos? Entonces son dos ángulos cuya suma forman un ángulo llano que es de 180 grados y donde estos tienen en común el mismo vértice. Si se da cuenta, todas esas dos rectas que yo tengo ahí, estas que están aquí, tienen en común este vértice. Siempre se cruzan de esa manera. Entonces, por lo tanto, esta suma también va a ser igual a 180 grados. Además, si se dan cuenta, cuando yo volteo, cuando lo miro digamos, de esa manera, 180 grados, y cuando lo miro de esta otra manera, con los ángulos que tengo en la parte superior, también esa suma va a ser igual a 180 grados. Además, miremos que este ángulo, este angulito, es exactamente el reflejo de este, ¿cierto? Por lo tanto, siempre, siempre, siempre van a ser iguales porque es el reflejo y tienen por consecuente, pues la misma amplitud. Igual que el ángulo, este ángulo que voy a resaltar en verde, tiene exactamente la misma longitud que esta, porque corresponden a la misma amplitud. Además, si los vemos por separado y tomamos los ángulos de aquí abajo, la suma de esos dos forman 180 grados y los ángulos de arriba, como son exactamente los mismos de abajo, también suman los 180 grados. Por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplito y voy a poner un ejemplo de ángulos suplementarios, pero me entendieran que son iguales. ¿Listos? Que no son diferentes. Entonces, por lo tanto, estos dos que tengo aquí, ponerlos en rojito para que se note más. Y este otro ángulo. Cuando yo sumo estos dos ángulos, exactamente, si yo trazo una recta, vamos aquí, vale 180 grados, ¿cómo hago para traer una paralela ahí? Entonces, yo cuando sumo estos dos angulitos, 49,92 y 100,34, 130,8, esos dos sumas, si yo sumo esos dos ángulos, siempre, siempre, siempre me va a dar un ángulo llano, que es el de 180 grados. No importa yo cuántas veces mueva ese ángulo, no importa, ¿sí? Se dan cuenta, siempre van a ser exactamente iguales porque son ángulos complementarios. Esa suma siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Listos? No importa si yo muevo a chico uno, a chico el otro, no importa, pero siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Listos? Y no importa yo cuántas veces lo muevo. Esta suma, los angulitos de aquí, ay, espérame. Estos ángulos siempre van a ser la suma, va a ser igual a 180 grados. ¿Listo? Si más los verificamos, para que me crean, cuando yo sume esos dos ángulos, ya voy a abrir la calculadora. Denme un segundito. Denme un segundo que abra y ya. ¿Listos? Voy a sumar el ángulo rojo y el ángulo azul. Si los sumo todos, me da una suma de 180 grados, entonces por lo tanto no los voy a sumar todos. ¿Listos? Digamos, voy a sumar 26. Mire, tomo 26,32 más 53,68. Siempre van a ser igual a 180 grados. ¿Listo? No importa la ubicación, no importa esto, siempre van a ser esa suma 180 grados. Y sus otros ángulos, los que están en la parte de arriba de la recta, siempre también van a ser ángulos de 180 grados y también van a ser ángulos suplementarios. Y por lo tanto, como son exactamente este ángulo es exactamente la misma amplitud que van a tener siempre van a ser iguales. ¿Listos? Igualiticos, igualiticos. No importa, si se dieron cuenta, no importa las veces que yo lo mueva. No importa. No importa, mire, no importa, siempre van a ser exactamente igualiticos, no van a cambiar. ¿Listos? ¿Claro, niños? Niños. Señora. Listo, entonces, porfa, tomen apuntes. Por lo menos ya hemos trabajado lo de segmentos, lo de recta, segmento, ángulo, punto, todas esas cosas. Así como para no perder la línea que veníamos, también se puede establecer razón entre segmentos. ¿Saben por qué se puede hacer, niños?
Señora, ¿cómo le puede decir, profe? ¿Por qué creen que se pueden hacer razón entre segmentos? Lo que veamos trabajando de razón y proporción. ¿Por qué podemos establecer una razón entre segmentos? ¿Por qué creen, niños? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Por qué creen que podemos establecer razón entre segmentos? Primero que todo, recordemos qué es razón. Miren en sus apuntes y miren qué es razón. A ver si nos acordamos. ¿Qué es una razón? Es una comparación ¿Una comparación de qué? De algo. de dos cantidades. De dos cantidades. Muy bien. ¿Listo? Siempre es una comparación. Y esa comparación siempre va a estar implícita como una división. ¿Listo? Pero digamos, esa razón siempre va a estar comparando dos cantidades exactamente. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros hablamos de razón entre segmentos, porque digamos, los segmentos también tienen magnitud, que en este caso puede ser los centímetros, metros, no importa, pero en este caso, digamos, el programita lo maneja en centímetros. Entonces, siempre que comparamos razones, entonces en este caso, como centímetros es una magnitud y también es una cantidad, por lo tanto, también lo podemos comparar. ¿Listos? ¿Claro eso está ahí, niños? Sí, señor. Listos. Entonces, Sí, siempre señora. que hablemos, ay, espérame, Sí, señora. siempre se domina razón entre dos segmentos. Digamos, los segmentos, yo ya les había mencionado que siempre se mencionan con letras. Y siempre vamos a poner el valor de las letras. ¿Listos? Que tengan ahí. Entonces yo tengo un segmento A y un segmento C que no sé cuánto miden, no importa por el momento. Y el cociente entre la longitud del segmento A y el segmento B, eso se llama razón. ¿Listos? Que siempre la ponemos de esta manera. ¿Cierto? Acá lo que estamos diciendo es el segmento AB es A, el segmento CD. ¿Listos? Lo que estamos poniendo ahí. ¿Listos? Entonces, esos segmentos no importan. Digamos, pueden tomar cualquier longitud. Además de eso, en cuenta que aquí voy a agrandar un poquito más la letra. Y ya, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta, el segmento AB siempre tiene una longitud. Digamos, en este caso lo vamos a manejar en centímetros. ¿Listos? Digamos, el segmento AB no importa cuánto yo lo mueva, siempre va a tener una magnitud. ¿Listo? No importa lo grande que sea. Igual el segmento B. ¿Listo? El otro segmento CD siempre se van a mover. ¿Listo? Yo siempre, no importa si uno es más grande que el otro, no importa, pero por lo tanto yo puedo establecer una magnitud con ellos, ¿cierto? Yo siempre puedo tener una comparación, ¿cierto? Así como lo hacíamos con las manzanas y las peras, ¿lo recuerdan? Que yo podía poner, digamos que 4 manzanas, esas 6 peras, podía establecer la razón así, o también la podía poner de otra manera. Primero los bananos y luego las peras. ¿Listos? Entonces, no importa cómo se establezca la razón, siempre eso va a ser un cociente, va a ser una división y siempre va a tener el mismo resultado. ¿Listos? Entonces, en este caso, yo puedo establecer la razón entre el segmento AB. Espera un segundito, más bien lo escribo como en texto para que me quede más bonito. ¿Listo? Entonces, yo siempre establezco, no importa cuál sea el que ponga arriba, no importa porque estamos es comparando el segmento AB, esa CB, CD. ¿Listos? Siempre vamos a establecer esas razones. También puedo poner la razón, al contrario, no importa. Ay, Dios mío. A ver. No importa, también yo puedo establecer esta razón. Ya sabemos que lo que estamos haciendo ahí es comparar. Igual no estamos saliendo de algo que no hemos trabajado, pero igual también las razones las podemos establecer como un segmento. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí, niños? O sea, no importa la magnitud o lo largo que sea el segmento, no importa. Siempre puedo establecer una razón entre ellos. ¿Listo? No importa si uno es más chiquito o el otro sea más grande, no importa, siempre puedo establecer una razón. ¿Esto es claro, niños? ¿Dudas que tengan hasta el momento? Ya voy a cogerlo un poquito.
Niños, Señora. ¿no? ¿Claro? Señora. Es más, Señora. esa no me salió de cosas que no hemos trabajado por el momento. ¿Listos? Entonces, primero, niños, teniendo en cuenta la proporción, ¿qué debemos tener en cuenta para que sea proporcional? Ay, profe, ¿lo puedes poner un momentico la otra, por favor? ¿Qué características debe tener para, digamos, que primero que es una proporción de lo que hemos trabajado? Niños, ¿qué es una proporción? ¿Lo recuerdan? Sí, profe, es como que todo tiene que ir acorde con algo. Exacto, No, tiene profe, que ir acorde, sí señora, pero digamos, Por igual, ejemplo, el cuerpo, cuando te los mostraba, cuando tenía una muchacha la cabeza más grande se veía desproporcionado el cuerpo, pero como también la del zapato. Así. exacto, digamos, ¿y eso cómo se dice? profe, es igualdad entre dos razones. Muy bien, una igualdad entre dos razones. Y recordemos que esas dos razones siempre, siempre, siempre tienen que ser razones equivalentes. Por eso, digamos, si no son equivalentes, puede decir lo que está haciendo ahorita la chica, que pasa lo del brazo, la cabeza muy grande o el pie muy grande. Entonces, si no son equivalentes a esas dos razones, por lo tanto, no son proporcionales. ¿Cierto? Que eso lo vimos muchas, muchas veces. Entonces, siempre, siempre, siempre hablamos de proporcionalidad cuando yo tengo 4 segmentos que cumplen, que son proporcionales, que uno siempre tiene que ser la razón del otro, tiene que ser una razón equivalente y, digamos, las dos razones tienen que ser equivalentes para así poder establecer una proporción. ¿Listos? Claro, niños, eso yo sé que ya lo hemos hablado anteriormente, sino simplemente lo que estoy relacionando aquí es con segmentos. ¿Listos? Digamos, aquí yo tengo el segmento H que no está y el segmento, ¿cuál es el otro que oculta? Y el segmento I. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, yo puse los rojitos, yo los puse como antecedentes, ¿sí? El número que está arriba. Ay, espérenme un segundito que no lo pude mover. Para acomodarlos un poco mejor. Y este van a ser el de abajo. ¿Listos? Entonces, estos dos ángulos son, digamos, ahorita voy a establecer una razón. Por ejemplo, la de... Espérame, para establecer la razón, primero necesito tiempo. Entonces, chicos, volvemos a cierre y vuelven a ingresar, habemos 21. Entonces, ahorita tienen que haber los mismos 21. ¿Listo, niños? Sí, señora. Entonces, vuelven y se conectan al mismo enlace. Sí, señora.